Cuando hablamos de que el científico debe dejar excluida su subjetividad, nos referimos a que más allá de lo que el científico sienta, crea, pueda imaginarse, está lo que objetivamente tiene que hacer. Aunque no le gusta al científico, al final el gato se comió al ratón. Así sea su ratón favorito, se lo comió. Entonces, más allá de lo que él tenga en su conciencia, en sus antecedentes religiosos, filosóficos, personales, el científico no puede decir es que Dios hizo esto. No, tiene que ser por una ciencia, un conocimiento científico válido. Aunque sabemos reconocer que siempre le son inseparables elementos que culturalmente determinan el quehacer del científico. Esto es, al final, el científico, al tratar de dejar excluida su subjetividad, siempre hay elementos que culturalmente le son inherentes, que no puede separarse de ellos. Uno de estos elementos es el lenguaje, pero este elemento subjetivo es determinante para la ciencia. Curiosamente, se afirma que los humanos existimos como tal, somos humanos a partir del lenguaje. Todo lo que hacemos es a partir de las diferentes maneras de operar en el lenguaje, de cómo nos comunicamos. Esto es, fíjense que las distintas culturas del ser humano se han desarrollado a partir de su lenguaje, de cómo manejan su lenguaje. Yo preguntaría, ¿por qué esto se llama mesa? Y no lo sabemos, solo lo llamamos así. Y resulta que hay muchas palabras que decimos, no, pues la palabra archipiélago viene del griego, que significa... Bueno, los griegos decían archipiélago como un conjunto de piedras pequeñitas que estaban muy cerca del agua. Eso a nivel macro son las distintas islas que conforman como tal un archipiélago. Y vemos que muchas palabras tienen su origen en el griego. Misteriosamente, los griegos tuvieron un desarrollo cultural muy importante. Lo mismo si lo traemos aquí a América, en el caso de las culturas prehispánicas, muchas palabras náhuatl tienen un significado muy claro, como el canqueumea, ¿no? Y cada palabra de ellas, mira, está así, cada palabra náhuatl, por ejemplo, tiene su significado. Y también sabemos que esas culturas prehispánicas tuvieron un desarrollo cultural importantísimo. Porque, curiosamente, las culturas que tienen un desarrollo cultural y científico muy importante también tuvieron desarrollado de manera muy importante su lenguaje. Hay una coincidencia. Por otro lado, respecto al lenguaje, los antropólogos afirman que hay una coincidencia entre la historia y el desarrollo de la memoria del ser humano. La historia, recordemos, se divide en prehistoria y en historia claramente. Y se dice que la historia se inicia a partir de que se descubren las pinturas rupestres. A partir de que existe un lenguaje estructurado donde se puede plasmar ya la memoria, se habla de historia. Dicen los antropólogos que los seres humanos aprendemos, tenemos memoria, mejor dicho, a partir de que tenemos un lenguaje estructurado. Así pues, ¿a qué edad empieza a hablar un niño? 3 años, 3. Todos recordamos más o menos a partir de que tenemos 3 años. Antes no lo recordamos, antes no existía un lenguaje estructurado. Es a partir de entonces del lenguaje que existimos como tal, como seres humanos. Es a lo que nos referimos acá cuando hablamos de que los seres humanos existimos como tal en el lenguaje. Y todo lo que hacemos es a partir del lenguaje. Nos comunicamos, nos comportamos como seres humanos, algunos como salvajes, a partir de la comunicación, a partir del lenguaje. Somos o no somos a partir del lenguaje, ese es el punto en este planteamiento. Y algunas teorías afirman que el lenguaje no es un simple sistema de operación con símbolos abstractos en comunicación. Sí son símbolos, pero no es un simple sistema de símbolos abstractos en comunicación, y que estos símbolos que sí existen no preexisten en el lenguaje, sino que surgen después de este. Los símbolos con los que nos comunicamos, que pueden ser desde números, que son las matemáticas, que pueden ser las pinturas, los dibujos, las expresiones corporales. Esos son este tipo de símbolos. No surgen
antes del lenguaje, sino después de cómo podemos comunicarnos. Recordemos que una cosa es el lenguaje y otra cosa es el idioma, el lenguaje pictórico, el lenguaje mímico, el lenguaje hablado. Estos símbolos surgen después del lenguaje. ¿Cómo saber que un lenguaje, una forma de comunicación es válida también entre nosotros? A veces pongo el ejemplo de que con mi hermano, luego nos comunicamos así de que nomás, una amiga me decía, yo más bien que hicieron así, tú y tu hermano, tú estabas allá, tú estabas acá, tú y tu hermano hicieron así, se empezaron a reír, solo ustedes entendieron. Es un lenguaje. Esos símbolos son los que existen a partir del lenguaje. No son simples operaciones de símbolos abstractos, sino que son comunicaciones más complejas, estos elementos del lenguaje. Y esta constitución del lenguaje nos determina como seres humanos, como observadores en el lenguaje. Aquí el autor habla de observadores. Previo a ser científicos somos observadores. Recordemos el método científico, observación de hechos, análisis, recopilación de datos. Estos seres humanos somos observadores en el lenguaje, y todo lo que distinguimos en él son operaciones de su construcción. A ver, ¿qué es esto?